Esta historia no me pertenece. Créditos a Oscar Xperia 5991, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. La elección correcta, capítulo 15 Cumpliendo los ideales, parte 2. All Might. Ya todo está bien, ¿saben por qué? Con una gran sonrisa, Wolfram, apretando sus puños maldición. Viendo el maletín donde iba el invento, All Might, poniéndose sumamente serio. Haré que devuelvas a mi amigo y pagaras por lo que les hiciste a mis estudiantes, creando con sus brazos y piernas una fuerte corriente de aire para impulsarse directamente hacia el helicóptero villano. Dándole un golpe directamente al motor, destruyéndolo para luego rescatar a su amigo y llevarlo a la azotea al lado de Izuku, Melissa, papá. Llegando a la azotea y corriendo hacia su padre, David. Melissa, estirando su mano tomando la mano de su hija. Qué bueno que estás bien, All Might. Todo estará bien ahora viejo amigo, Izuku. Acercándose lentamente menos mal, sintiéndose aliviado, tanto Shouko, Momo y los demás estudiantes iban llegando. Pudieron con horror como de la nada una gran columna de metal impactó violentamente contra All Might, y unos cables volvían a aprisionar al Dr. Shield. El origen de esos cables fue revelado al disiparse las llamas que lo cubrían. Era una estructura de metal la cual se estaba haciendo más grande a medida que los segundos pasaban, y en medio de esta estaba Wolfram usando para terror del profesor su invento, el cual era enterrado en los diferentes cables adentro de aquella estructura. Wolfram, maldito Sam, habló con una voz distorsionada. Dijo que el Kirk de All Might estaba disminuyendo y que ya no tenía el poder que una vez tuvo apareciendo en medio de dicha estructura rodeada por el fuego, mientras portaba el amplificador de Quirks, Izuku. Él, impactado viendo todo está usando el amplificador de Quirks. Aquel hecho fue bastante claro cuando varios objetos metálicos comenzaron a ir hacia Wolfram. Aquello era la prueba irrefutable de su aumento de poder. Después de todo, cada ataque que realizaba, cada movimiento que hacía, todas las veces que activaba su Kirk obligatoriamente tenía que usar sus manos para tocar la superficie a manipular. Pero ahora no, esa limitante había desaparecido por completo. Si antes era un peligro en una isla hecha de metal puro, ahora podría hacer lo que le plazca en cada rincón de la isla, y pese a haber recuperado el sistema de seguridad, toda persona en la Islanda había vuelto a ser rehenes, aunque no lo supieran. All Might. Shit escupiendo sangre mientras su cuerpo comienza a expulsar humo. Mi tiempo finalmente se está agotando, pero aún así, no sabes cuándo rendirte. Preparándose al tensionar los músculos, ¿verdad? Lanzándose a gran velocidad mientras preparaba su ataque Texas Smash. Wolfram, creando un muro de metal extremadamente denso, siendo capaz de bloquear el ataque de All Might. All Might. ¿Qué? Wolfram, ¿qué demonios fue eso? Convirtiendo rápidamente el muro de metal en múltiples columnas, las cuales golpearon de lleno a All Might, arrojándolo varios metros como se esperaba de algo creado por David Shield, controlando más y más metal de todo el edificio. Puedo sentir como mi Kirk se está revitalizando, no, se está haciendo aún más fuerte, más allá de sus límites, jajaja, elevándose varios metros en una torre de metal. Esto es bueno, con esto puedo sentir que no le temo a nada, ni siquiera a ese hombre de la máscara en forma de cráneo, confundiendo a los que lo escuchaban menos a uno. Esta cosa es grandiosa. All Might. Este es el invento de David. Pero más importante, hombre con máscara de cráneo. Teniendo un mal presentimiento, ¿será acaso? Melissa, impactada por lo que veía. Es el poder del dispositivo que papá hizo. Mi neta, ¿qué demonios es esto? Llegando finalmente a la azotea asustado por lo que veía, Shouko / Momo, Izuku. Llegando a su lado muy preocupados por su aspecto, Izuku. Chicas, ¿están bien? Shouko, por una vez preocúpate por ti primero, idiota. Momo, mira tu ropa llena de sangre por tus heridas abiertas. Izuku, yo, Wolfram, interrumpiendo. Es momento de todos al volver a hablar. Ahora que tengo al profesor, él podrá crear todos los que yo quiera y venderlos al mejor postor. Teniendo una idea, pero para aumentar el precio de esta maravilla, teniendo una sonrisa siniestra, ¿por qué no hago la demostración de cómo acabo con All Might? Apretando su puño mientras más columnas lo atacaban y este las esquivaba. All Might, no lo dejaré tan fácil. Esquivando meramente como podía, pero una columna mucho más grande lo impacta y a duras penas puede soportar la maldición. Estas cosas golpean muy fuerte, escupiendo sangre para el terror de los jóvenes. Wolfram, jajajaja, enloquecido por el poder, lanzándole muchas más columnas sin cansarse. Izuku, todos. Viendo cómo los escombros se acercaban hacia ellos, muévanse. Arrastrando con mucho dolor a Momo, Shouko y a Melissa, que estaba de camino, para después soltarlas y ponerse delante de ellas. Kaminari, esa cosa es un monstruo.
Asustado al igual de otros, Melissa, tío Mig, preocupada al ver cómo más columnas lo impactaban y este escupía más sangre, Wolfram muere aplastado de una vez. Shouko, no lo permitiré. Tocando el suelo y haciendo un gran esfuerzo, generando mucho hielo el cual detuvo las columnas, Wolfram. Momo, no nos quedaremos sin hacer nada creando un gran rifle, disparándolo impactando en las columnas destruyéndolas, Izuku. Chicas, volteando la cabeza para verlas, Shouko, nosotras no somos damiselas en apuros. Rasgando su vestido para tener mejor movilidad, Momo, si tú peleas. Haciendo lo mismo que Shouko nosotras también pelearemos porque somos un equipo. Kirisina, activando su Kirk nosotros tampoco nos quedaremos sin hacer nada. Uraraka, todos nosotros somos amigos. Poniéndose en guardia y entre todos nos ayudamos. All Might, con mis estudiantes tan motivados. Reteniendo el vapor adentro de su cuerpo, no puedo estancarme por un estúpido límite. Llenándose de motivación no puedo quedarme atrás, necesito sobrepasar mis límites. Recordando todas las batallas de Izuku hasta ahora para ser el mejor maestro posible para ti, yo. Dándole un poderoso golpe a todas las columnas destruyéndolas debo ir más allá. En ese instante All Might se lanzó a máxima velocidad hacia el villano, esquivando las columnas que le lanzaran y las que era inevitable su choque él sencillamente las destruía, en sus ojos se notaba la gran determinación que décadas de experiencia, avanzando sin detenerse, siendo el ejemplo ideal para su sucesor. Wolfram, todo es inútil. Lanzándole 3 gigantescas columnas, All Might, cruzando sus brazos listos para lanzar su ataque a las columnas que se aproximaban Carolina, Smash. Destruyéndolas y yendo directamente contra su enemigo prepárate villano. Wolfram, sonriendo no, manipulando un montón de cables los cuales atraparon a All Might por brazos y piernas para mantenerlo colgado, All Might, esto es todo lo que tienes. Tratando de liberarse, pero el villano lo sujeta fuertemente del cuello, Wolfram, prepararme. Apretando con más fuerza el cuello del héroe, comenzando a cortarle la respiración mientras su brazo se agrandaba y su tono de piel cambiaba. Deberías hacerlo tú, All Might sonriendo con malicia mientras llevaba su otra mano a la herida de su abdomen para apretarla con mucha fuerza, All Might. ¡Ah! Soltando un fuerte grito agónico mientras escupía grandes cantidades de sangre causando miedo a todos los jóvenes, Izuku, All Might. Queriendo correr a salvarlo, pero el fuerte dolor en todo su cuerpo lo tira al suelo, Shouko, maldición no dando abasto con su hielo tenido que esquivar las columnas, Momo, esto no puede, cansándose al llegar a su límite de creación estar pasando, así era con todos los estudiantes, todos y cada uno está en su límite, resistiendo a duras penas los ataques del enemigo o esquivándolos tan solamente, mientras que en lo alto de aquella estructura de metal el villano había sometido completamente al héroe número 1. Ante aquella situación tan desesperada, los jóvenes héroes cayeron en desesperación, y fue aún más por lo que sucedería a continuación. All Might, este poder de aumentar los músculos, tiene más de un Kirk maldito, ¿el acaso, Wolfram? Sí, no sé cómo pero cuando estábamos planeando esto, ese hombre me encontró, su mera presencia me llenó de un miedo como nunca antes había sentido, sentí que a la menor inconformidad me mataría recordando ese encuentro me dijo que no le importaba realmente lo que le pasara a esta isla, solo me pidió una cosa, aunque por su tono fue más una orden sonriendo ¿quieres saber qué me dijo? All Might. Maldito, tratando de liberarse inútilmente, Wolfram, me dijo que bajo ningún concepto dañar a ese chico de cabello verde, que no le importaba si cientos de personas murieran, que mientras él estuviera bien no tendría problemas conmigo, jaja ¿te lo puedes creer? Alguien como él preocupado por un niño apretando cada vez más fuerte el cuello de All Might junto a su herida me sentí tan humillado e incluso me dio este otro Kirk como muestra de colaboración, pero lo único que hizo fue ponerme una correa, All Might, All for One. Wolfram, pero ahora con este invento es diferente, si te derrote tan fácil a ti ya no debería tener miedo de ese monstruo, y para demostrarle que voy en serio después de matarte sonriendo con malicia mataré a ese mocoso, All Might. No. Queriendo dar un golpe, pero los cables lo retenían y una nueva columna de metal lo empujó varios metros al fondo donde una infinidad de bloques de metal sólido lo esperaban comenzando a atraparlo, uno tras otro, aplastaban al héroe incapaz de evitarlo y toda esa imagen desesperanzadora era cruelmente acompañada por la risa distorsionada del villano, los estudiantes gritaron su nombre, Izuku sintió un fuerte dolor por lo que vio, y fue aún peor por lo que sucedió a continuación. Wolfram, hasta nunca, All Might.
creando varios pilares puntiagudos los cuales atravesaron sin piedad la prisión de acero donde estaba el héroe. Con lágrimas en los ojos, Melissa llamó a su tío horrorizada al igual que todos, pensando en lo más profundo de su ser que aquello era el final del héroe número 1, pero no todos pensaron eso, no él, pese a su cuerpo al borde del colapso se movió por su cuenta como ya había sucedido antes en el pasado. Aquel joven no era otro que Izuku, el cual con un fuerte golpe de su brazo liberó a su maestro, ocasionado que una fuerte nube de polvo se alzara en el lugar. Por un segundo todos se alegraron, pero aquello parecía ser una cruel broma del destino. En un arranque de ira el villano lanzó una nueva columna de metal directamente hacia Izuku dándole de lleno. Aquel ataque fue sumamente fuerte, tanto así que incluso lo arrojó fuera del edificio mandándolo a estrellar contra el segundo edificio más alto de la isla, el cual estaba pegado al que estaban. Ante esa aterradora imagen tanto Shouko y Momo cayeron al suelo de rodillas. Por un segundo pensaron lo peor, sus demás compañeros no eran la excepción, pero ¿y cómo no estarlo? Ni Izuku ni el mismo All Might parecían ser capaces de hacer tan siquiera algo en contra de tal amenaza. Ninguno sabía qué hacer, sus pensamientos eran un caos por muchas razones, pero fue en ese momento que una fuerte pisada llamó su atención. All Might caminado mientras sostenía su herida. Izuku, yo confío en ti, tú ya has superado 2 veces tus límites cuando tenías todo en tu contra, es por eso que yo, dando un último paso estando entre el villano y sus alumnos, tenemos que vencer al villano, por eso apelo a su valentía. Llamando la atención de todos que ven ante sus ojos. No recibiendo respuesta, miedo. Desesperación. Destrucción. Parándose firmemente, sin vacilación alguna en su voz, yo solo veo a un villano al que debemos derrotar y una oportunidad de victoria, haciendo que Momo y Shouko sean las primeras en volver a ponerse de pie. No podemos rendirnos. No importa si el enemigo es mucho más fuerte que nosotros, debemos seguir peleando. Justo como él, produciendo en sus alumnos una fuerte reacción al saber a quién se refería. Síganme volteando la cabeza para darle una ligera sonrisa a todos, ¿o es que acaso no caminaran al lado del joven Midoriya? Ante aquellas palabras la imagen de Izuku llegó a la mente de todos, su determinación en la batalla contra el Nomu, su lucha de ideales que demostró contra Stein, pese a quedar desmayado su espalda permaneció firme y en pie, pese a tener el cuerpo mucho más lastimado de lo que ellos alguna vez han tenido en sus vidas, ha hecho más para salvarlos a todos que ellos. Ante todos esos hechos, un valor que nunca habían sentido antes estaba naciendo en sus corazones, aquel voluntad de ayudar a otros, aquel deseo inquebrantable de ser un héroe los estaba llenando de valor. Lentamente todos se pusieron de pie, listos para seguir peleando. Kirishima, activando su Kir para luego golpear sus puños produciendo chispas, yo también seguiré peleando como él. Hiro, adelante, moviendo sus hacks lastimados. Mina, todos nosotros también queremos ser héroes produciendo ácido en sus manos. Shouko, qué tontas somos, comenzando a exhalar aire helado lista para lanzar más hielo. Él volverá. Momo, sí, usando sus últimos lípidos para crear un arma. Izuku nunca se rendirá aún con ese cuerpo. Shouko, es por eso que debemos, Momo, estar a su lado cuando esto termine. Melissa, impresionada, estando sin palabras por la gran influencia que tenía el chico en sus compañeros, sobre todo en especial en esas 2 chicas. Izuku, All Might, vamos. Lanzándose nuevamente a la batalla, todos. ¿Sí? Metiéndose también a la batalla actuando como los soportes de su maestro. La batalla había vuelto a comenzar. All Might daba todo de sí para destruir las columnas más grandes, mientras que sus estudiantes lo ayudaban desde donde pudieran para evitar que aquellos cables volvieran a restringir sus movimientos. Ante tanta destrucción muchas personas ya habían salido a las calles a ver qué era lo que estaba sucediendo, llevándose la enorme sorpresa por ver tantas piezas de metal flotando y siendo disparadas en la torre central. Y mientras Izuku, el cual se encontraba enterrado en un montón de escombros, con su cuerpo sangrante, tan lastimado que aquel impacto tuvo que haber sido el fin para él, pero aquello no fue el caso, puesto que aquella energía negra había aparecido en el último segundo para envolverlo, siendo esta la que recibió la mayor fuerza de aquel impacto, y fue ahí que la conciencia de Izuku volvió al núcleo del One for All. Núcleo One for All. Izuku, abriendo los ojos dándose cuenta dónde estaba, esto es, sorprendiéndose por ya poder hablar ni boca. Viendo su cuerpo, dándose cuenta que aparte de su cabeza solo sus pies no estaban cubiertos por humo. Nana. Noveno, llamándolo por detrás haciendo que Izuku se gira rápidamente. Izuku. Nana. Dándose cuenta que una nueva persona estaba a su lado. ¿Quién? Daigoro. Hola mocoso, con una sonrisa en sus labios. Me llamo Daigoro Banjo y fui el 5.º portador del One for All. Izuku. ¿El 5.?
Recordando su Kirk, tú eres el de los, siendo interrumpido, Daigoro. Si creando unos pequeños látigos en su mano, como es obvio mi Kirk es látigo negro, dejando de usar su Kirk. Felicidades, aparte del de Shimura también lograste desbloquearlos cuando salvaste a esas chicas, Izuku. Algo enojado si ya los desbloqueé porque no pude usarlos para volver al helicóptero. Daigoro, porque hasta apenas lo desbloqueaste, tú aún no sabes siquiera cómo usarlos alzando una ceja. Es más, incluso me tocó intervenir para salvarte cuando te lanzaron a otro edificio, Izuku. ¿Qué? Daigoro, fue débil, pero aún así pude hacer que los látigos cubrieran tu cuerpo para recibir el impacto, Nana. Después podremos hablar de eso. Poniéndose seria dando unos pasos al frente. Escucha noveno, la batalla aún no ha terminado, tienes que volver a enfrentar a ese peligroso villano, sonriendo suavemente después de todo, al igual que como hiciste con ese monstruo que llaman Nomu, Daigoro. Y al igual a cuando te enfrentarse a ese asesino profesional, tú nunca te rendiste. También con una sonrisa en su rostro. Todos nosotros escuchamos cuál es tu ideal al que quieres alcanzar, Nana. Pero si quieres cumplirlo tendrás que llegar mucha más lejos que él, señalando hacia el fondo, haciendo que Izuku volviera a girar su cabeza para verlo. Ante la vista de Izuku se había formado un inmenso campo plano, parecía casi interminable, la distancia era incluso abrumadora, pero al final lo pudo ver, era una silueta amarilla, sin una forma física, aquella silueta estaba dándole la espalda, sin apartar la vista hacia adelante suyo, firme ante la adversidad. El chico la reconoció al instante, era la espalda que una generación entera reconocería al instante. Después de todo, aquella silueta pertenecía a su ídolo, su maestro, su antecesor. Izuku. All Might, Nana. Tanto él, tocando la espalda de Izuku, Daigoro. Imitando a Nana como nosotros, Nana. Confiamos en ti, Daigoro. Es por eso que, Izuku, sintiendo más manos en su espalda las cuales lo empujaron, ante eso él solo comenzó a correr. Debo hacerlo, por el bien de mis amigos, por el bien de las chicas, por mi ideal, yo, debo hacerlo. Daigoro. Noveno. Alzando la voz ante un Izuku el cual no dejaba de correr. Mi Kirk se fortalece con la ira, pero no debes dejar que esta te consuma. Logrando llegar su voz a Izuku pese a estar alejándose cada vez más. Tu ira no debe ser un fuego arrasador que lo destruye todo. Empezando a desaparecer como Nana y las demás sombras. Si quieres usar mi Kirk al máximo debe ser todo lo contrario. Sonriendo mientras estaba a punto de desaparecer, tu ira debe ser tranquila y controlada, como un profundo y oscuro mar en calma, que consume todo. Desapareciendo, con esas últimas palabras Izuku comenzó a correr más rápido, aquella gran distancia que lo separaban no parecía disminuirse, pero aún así él no se rendirá. En ese momento lo pudo sentir, era como si el mismo núcleo del One for All comenzara a temblar, liberando más poder, aquella fuerza que no había podido salir debido al limitante de All Might estaba rogando por salir, y fue en ese momento que una nueva mano tocó la espalda de Izuku y una tranquila voz lo llamó. Noveno, era la primera voz que escuchó Izuku, aquella voz que escuchó cuando se enfrentó al Nomu en la USG, aquella voz que por alguna razón le transmitía una sensación de nostalgia a su corazón. Izuku intentó ver su rostro, pero no podía, no debía detenerse ahora. Aún así, él pudo ver algo de reojo, aquella persona tenía el cabello de color blanco. Sigue adelante, no te rindas, muchas personas cuentan contigo. Los rayos del One for All comenzaron a envolver a Izuku, la silueta de All Might ya había desaparecido, pero eso no importaba, él tenía que seguir adelante, él tenía una meta, un ideal al cual aspirar, por eso tenía que superarlo, superar a todos los antiguos portadores, y como si aquel voz supiera sus pensamientos él le dio un pequeño empujón más, y con una suave y tranquila voz dijo sus últimas palabras antes de desaparecer y dejar a Izuku correr solo. Sigue el lema de esa academia que tanto nos gusta, mundo real, azotea. Wolfram. Porque se resisten. Continuando su batalla contra All Might mientras los alumnos lo ayudaban. Ni siquiera puedes tocarme. Lanzándole grandes columnas de metal las cuales tiene que esquivar. Incluso mate a ese mocoso al que tanta fe le tiene. Con una sonrisa siniestra él nunca volverá. Creando más columnas las cuales las arroja a los estudiantes al igual que estos niños. All Might. Te equivocas. Resintiendo todas las columnas protegiendo a sus alumnos él no se rendirá. Escupiendo más sangre, pero sin doblegarse ante eso ninguno de nosotros lo hará. Haciendo más fuerza comenzando a hacer retroceder los ataques junto a sus alumnos los que les ayudaban como podrían y hasta que te derrotemos todos nosotros. Tomando aire para dar un fuerte grito debemos ir. Todos, reconociendo la frase, continuando la mala ya.
Y fue en ese instante que un fuerte estruendo se escuchó en el edificio de al lado, la cortina de humo que se generó tapaba el origen de lo que lo ocasionó, pero aquello era más que obvio, y lo fue aún más cuando escucharon y vieron los fuertes rayos que había alrededor de la silueta de alguien, aquellos fuertes rayos que reconocerían en cualquier parte, más intensos que nunca, todos lo vieron, todos lo sintieron, la batalla estaba a poco de terminar, disipando con sus movimientos el humo que lo cubría, todos pudieron ver su rostro y escuchado su fuerte grito. Plus Ultra. Con un poderoso salto Izuku salió disparado nuevamente hacia el edificio principal de la isla, sin detenerse, sin perder altitud gracias al Kirk de Nana. Ante aquello Wolfram se sintió confiado, y aprovechando que All Might seguía ocupado él lanzó la misma cantidad de columnas hacia Izuku, pero él no las esquivó, al contrario, siguió de frente y con una fuerte patada las recibió. Al principio ambos ataques parecían ser parejos, pero para desgracia del villano las columnas no resistieron más y se rompieron en miles de pedazos. Ante los nerviosos Wolfram arrojó más y más columnas hacia Izuku, más y más grandes, pero todas estas eran destruidas. Ante eso el villano comenzó a sentir algo que pensó que no tendría mientras usara el invento del profesor Shield, el miedo. Wolfram, imposible. Lanzando más columnas siendo destruidas, imposible, imposible, imposible. Desesperado, estos ataques son capaces de detener incluso a All Might. Temeroso con ese cuerpo no debería ni poderte mover. Izuku, eso no me importa. Estando en el aire acercándose más a Wolfram porque yo. Destruyendo más columnas, atravesando cables hasta llegar a su objetivo, salvar al profesor. Atravesando capa tras capa hasta llegar al profesor y salir ahí, llegando a sus demás compañeros. Tras su llegada Melissa abrazó con fuerza a su padre, tanto Shouko como Momo llegaron al lado de Izuku, incluso All Might llegó a su lado, feliz, pero al mismo tiempo preocupado por su cuerpo, pero fue ahí que se dieron cuenta de algo, aquella energía negra estaba alrededor de las heridas de Izuku, evitando que éstas se abrieran más. Todos querían una explicación, sobre todo las chicas. Por desgracia aquel momento de distracción les costó caro, puesto que Wolfram, en un intento de recuperar al profesor, arrasó con toda la azotea. Los cabres fueron hacia el profesor Shield nuevamente, pero para terror de este y de Izuku él no fue el que fue capturado. Melissa por mero instinto empujó a su padre, su mismo cuerpo reaccionó sin pensar, y fue gracias a eso que ella fue envuelta por los cabres del enemigo y siendo arrastradas por un Wolfram que saltó de la azotea con intención de huir del lugar. David, Melissa. Izuku, desgraciado. Lanzándose al vacío para seguirlo, devuélvemela. All Might también quería ir tras ese villano, pero no podía, su tiempo estaba a punto de terminar, además que tuvo que atrapar y amortiguar la caída de todos sus alumnos y amigos, pero su corazón, aunque preocupado, está seguro de algo, que Izuku la rescataría. Wolfram, maldita sea. Huyendo en medio de los edificios a plena vista de los civiles, ¿qué clase de monstruo es ese niño? Viendo a Melissa entre los cabres, maldita sea, encima no pude llevarme al profesor, debió a la incompetente de su hija. Melissa, intentando soltarse inútilmente, déjame ir. Wolfram, cállate. Apretando los cabres provocándole dolor, eres una inútil que solo me servirás para chantajear a tu padre. Ya completamente enloquecido por tanto poder y por el miedo, ya que tú nunca serás como él, solo eres una mocosa que vivirá eternamente bajo la sombra de su padre. Ante eso Melissa comenzó a llorar, pero ¿por qué era miedo? ¿Dolor? ¿Las palabras de Wolfram? ¿Sentirse como una mera carga para su padre? ¿O todas juntas? Ella no lo sabía con certeza, pero aún así le dolía. Por un momento llegó a pensar que por fin había hecho algo útil al haber intercambiado lugar con su padre. Después de todo, cada invento importante no fue fruto de ella. Haber logrado recuperar el sistema de seguridad solo fue posible por las contraseñas que su padre le enseñó. Incluso en toda esta batalla ella no había hecho nada, no era fuerte como Shouko, no era tan valiente como Momo, y por supuesto que ella no tenía esa luz que iluminaba y motivaba a los demás como Izuku sí tenía. Es por eso que cerró sus ojos Melissa Shield, simplemente aceptó su destino. Pero, alguien estaba totalmente en contra de ese trágico destino. Izuku, Melissa. Haciendo que ella abriera sus ojos, Wolfram. ¡No! 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 Manipulado el metal de los edificios cercanos para detener a Izuku, pero este los esquiva al maniobrar en el aire. Aléjate. Logrando ver por un segundo varias sombras detrás de Izuku, causándole mucho más terror a destruyendo más los edificios, comenzando a caer escombros a los civiles que se refugiaban. Izuku, no lo jare.
intentando acelerar su velocidad, solo haciendo que los látigos que cerraban su herida ya no soportaran más, comenzando a derramar mucha sangre. Yo salvaré a todos los que tenga delante. Proclamando nuevamente su ideal, Wolfram, hipócrita. Maniobrando entre edificios tratando de perder a Izuku, pero no servía de nada, solo eres un hipócrita. Ese maldito ideal es imposible, ni el mismo All Might es capaz de algo como eso. Totalmente desesperado, buscando escapar, teniendo una idea: salvar a todos los que están delante de ti. Haciendo un descomunal esfuerzo, llevando su Kirk al máximo, destruyendo varios edificios. Un maldito sueño como ese es solo un error, y más si es de alguien como tú. Recordando al villano con máscara en forma de calavera, Melissa, y Izuku, detente, derramando más lágrimas al ver cómo las heridas de Izuku se veían peores. Izuku, basta, yo estaré bien. Mintiendo, no te preocupes por mí. Con su corazón dolido ante tal mentira, teniendo una sonrisa falsa en sus labios, ese si me dejas, derramando más lágrimas, podrás cumplir tú, Izuku. Melissa. Esquivando más ataques mientras más y más piezas de metal se elevan. Tú también haces parte de mi ideal. Sorprendiéndola, Melissa, y Izuku, Wolfram, basta de toda esta estupidez. Ya con su ataque terminado y de ese maldito sueño que es solo un error. Arrojando varios bloques de metal hacia Izuku, y los civiles a gran velocidad. Abandónalo o muere junto con él. Izuku. No lo abandonaré. Destruyendo el primer bloque de metal, aunque muchos lo consideren estúpido, no daré marcha atrás, destruyendo un segundo bloque, el cual iba directo a una madre y su hija que estaba mirando. No abandonaré mi sueño. Destruyendo más bloques que ibas a los civiles, pero recibiendo los que se iban hacia él, aunque sé que es un ideal casi imposible de cumplir, con lágrimas en sus ojos por todos los sentimientos y dolor que siente yo. Wolfram. Entonces muere. Lanzando absolutamente todos los bloques de metal que había acumulado, Izuku. No lo es, destruyendo bloque tras bloque mientras los rayos de loza desaparecían y la energía negra surgía. No lo es. Apretando los dientes con fuerza, sintiendo su cuerpo caliente por su propia sangre derramada sobre él, este sueño. Recordando las palabras del quinto portador, no es un error. En ese instante los látigos negros volvieron a salir de su cuerpo, pero a diferencia que cuando salvó a aquellas 3 chicas, esta vez había muchos más, decenas y decenas, de diferentes tamaños, pero a pesar de ser diferentes todos tuvieron un único propósito: protegerlos a todos. Desviando algunos bloques, protegiendo a algunos civiles, volviendo a envolver las heridas de Izuku. Aquello no tenía explicación, todos ya conocían el Kirk de aquel joven héroe, pero que ahora liberara esa energía negra en forma de látigos no tenía explicación alguna, y por supuesto naturalmente no faltaron aquellas personas que estaban grabando y transmitiendo todo lo sucedido a internet desde sus teléfonos. Izuku. No permitiré a alguien se lleve a Melissa de mi lado. Usando los látigos para balancearse entre los edificios y acercándose más a un aturdido Wolfram, porque ninguna persona salió herida. Yo una vez perdí un ser querido y no dejaré que eso vuelva a pasar, ni que alguien pase por lo mismo. Siendo escuchado por todos. Wolfram. Monstruo, perdiendo toda pizca de valentía y cordura en su ser, aléjate de mí. Usando las pocas fuerzas que le quedaban, el villano intentó envolver a Izuku como hizo con All Might, pero aquello era inútil pues el metal no podía resistir toda su fuerza, rompiéndolo en miles de pedazos y acercándose más y más ante una atenta mirada atónita de Melissa, la cual había recordado una pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien consigue cumplir con sus ideales? Fue la pregunta que Melissa le hizo a la heroína Star horas atrás, haciendo que la heroína número 1 de Estados Unidos se detuviera para responderle. ¿Qué no es obvio? Con una gran sonrisa, muy característica de ella, la heroína profesional le dio la respuesta que ahora la joven inventora veía ante sus ojos, los cuales lloraban genuinamente al finalmente entender lo que le dijo. A esas personas con las que llamamos Melissa. Héroe. Pronunciando la respuesta que recibió, Izuku no se detenía, finalmente ya había llegado ante el villano que le causó tantos problemas. En ese instante los látigos negros habían desaparecido solo para que volviera la electricidad alrededor de su cuerpo, pero a diferencia de las otras veces hubo un pequeño cambio, duró menos de un segundo, pero fue más que suficiente para que Wolfram se diera cuenta. El cabello de Izuku se erizó, tornándose de un color más azulado, al igual que sus pupilas, las cuales se distorsionaban. Por mero instinto Wolfram intentó detener el ataque que se le venía con su brazo, pero fue completamente inútil pues la propia electricidad evitaba que pudiera mover sus músculos.
y con un fuerte golpe lanzado por Izuku, el cual destruyó toda su armadura con suma facilidad, le dio de lleno en su abdomen, haciéndolo escupir sangre por el fuerte impacto recibido. En toda esta batalla ninguna vez fue tocado, pero solo bastó un golpe de Izuku para dejarlo fuera de combate. Su cuerpo fue arrojado hacia el suelo, provocando que dejara de usar su Kirk por completo, liberando a Melissa en el proceso. La chica cerró sus ojos al sentir por un segundo que caería, pero no fue así, ya que unos fuertes brazos la sujetaron justo a tiempo, y al abrir sus ojos lo vio a él, al chico que la salvó, Melissa. Izuku, sonrojándose ligeramente al ser cargada como una princesa mientras aún seguían flotando Izuku, Melissa, comenzando a descender lentamente mientras un nuevo amanecer salía por el horizonte comenzando a iluminarlos. Vine a salvarte, sonriéndole dulcemente. Melissa. Gracias, derramando unas últimas lágrimas. Muchas gracias, Miro, y formándose en sus labios una sonrisa genuina y realmente hermosa. Izuku. Esa es la sonrisa que siempre me gustaría ver en tu rostro, tocando finalmente el suelo, pero sin bajarla de sus brazos, ya que así te ves realmente preciosa, Melissa. Con un gran sonrojo en su rostro, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿A quien quiero engañar? Recordando el rostro de Shouko y Momo. Perdónenme chicas, pero parece que yo también caí viendo fijamente a Izuku sin decir ninguna palabra, solo haciendo que este le sonría dulcemente, cosa que alteró más su corazón. Momo tenía razón, eres muy codicioso. Izuku cerrando sus ojos disfrutando el momento. Aún teniendo el corazón de otras dos chicas, ¿era necesario también tener el mío? Ante ese pensamiento y con una fe inquebrantable en que Izuku sí lograría cumplir aquel ideal tan hermoso, Melissa solo pudo abrazar a su héroe con mucho cariño. Sabía que no sería fácil, que posiblemente tendría que hablar seriamente con aquellas dos chicas que llegaron antes que ella, pero eso lo dejaría para después. Por ahora lo único que quería la joven chica era seguir abrazada con el chico que se había convertido en su héroe, mientras ambos miraban el nuevo amanecer y las repercusiones de lo ocurrido aún no llegaban. Te lo advertí, sin previo aviso, una imponente voz sonó en el lugar. Era malvada, sin una pizca de bondad en su tono, era sencillamente la voz más aterradora que alguien hubiera escuchado nunca. Ante eso la pobre chica se asustó genuinamente, aferrándose al chico que no estaba en mejores circunstancias. Podría sentirlo adentro de su ser, el One for All había reaccionado ante aquella voz, rechazando incluso eso de aquel individuo, pero sus fuerzas ya lo habían abandonado. Es por eso que Izuku solo pudo caer de rodillas al suelo mientras abrazaba a Melissa, logrando ver como un pequeño portal se abría justo encima de un muy herido Wolfram. Afo. Sacando su mano del portal, aplastando la cabeza de un ya sangrante Wolfram. Pero no me hiciste caso, ahora pagarás las consecuencias generando unos rayos rojos al activar su Kirk. Wolfram. No, por favor, no, Afo. Esto es lo que le ocurre a los que me desobedecen, robándole el Kirk, generándole un intenso dolor en el proceso. Sufrirás el mismo destino que ese asesino, abriéndose el portal un poco más, para absorber a un aterrado Wolfram, el cual lloraba de miedo. En ese momento los jóvenes no sabían qué hacer. Izuku no tenía la fuerza ni para levantarse, comenzando a temblar sin saber si era por de eso, no entendía si eran por sus heridas o por el miedo que sentía en ese momento, pero se incrementaron cuando el portal se empezó a expandir más y más, al punto de un adulto pueda caber en él. Y fue ahí que lo vio, con su brazo estirado hacia él, como si quisiera alcanzarlo. Afo. Sin salir del portal por fin, estás delante de mí. Percibiendo a Izuku, no temas, no te haré daño. Comenzando a cerrarse el portal, al ver como un muy enojado Olmig se dirigía hacia ellos a máxima velocidad. No, espera, solo un poco más, quiero oír directamente su voz. Cerrándose más y más el portal, comenzando a apartar la mano. Isashi, estoy tan cerca, no pude cumplir mi promesa ni con ella ni contigo de protegerlos, pero aún estoy a tiempo de hacerlo con él, Olmig. Estando a nada de llegar, rompiendo los pocos vidrios de los edificios que aún estaban por su gran velocidad. Déjalos en paz, desgraciado. Con sus venas marcadas del gran enojo que tenía, Afo. Yo te protegeré, yo te salvaré de este oscuro e hipócrita mundo. Cerrándose el portal por completo, no dejándolo ni terminar de decir su nombre. Izu, menos de un segundo después llegó Olmig. Lo único que pudo hacer por su sobrina y su sucesor fue abrazarlos, tratando de tranquilizarlos. Afortunadamente aquello parecía funcionar, y fue así como se quedaron unos minutos más sin decir una sola palabra. Fin del capítulo.